solo a ti, Rey Jesús. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Sí, Rey, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, sí, Rey. Lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Para ti, Señor, a ti es la gloria, Señor, la alabanza, Jesús, por siempre y para siempre, Jesús. Entonces, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Y ahora, Dios mío, que vamos a abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu bendición. Necesitamos, Señor, la ayuda tuya, Padre. Porque, Señor, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor, en esta semana. Te damos gracias porque nos has ayudado, nos has bendecido, Señor, en muchas formas. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta hora. Aquellos que por alguna razón no pudieron llegar en esta mañana, yo te pido que tú los guardes, que tú los bendigas y que, Dios mío, ellos puedan, Señor, en las próximas reuniones estar en tu casa. Gracias, gracias. Ahora, Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos en este momento. Necesitamos la gracia, la ayuda tuya, Señor, en lo que vamos a hablar. Que tú seas el que hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Que nosotros, Señor, no solamente escuchemos tu palabra, sino que, Dios mío, hagamos todo lo posible por ponerla en práctica, Señor, porque es la manera en que somos bendecidos, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en esta mañana yo quiero hablar en estas 2 semanas de 2 temas que para mí son muy importantes. Y
Quizás alguien tal vez pueda pensar que esto que voy a hablar hoy y por la próxima semana no es algo espiritual, pero es muy, muy espiritual. Voy a hablar, hermanos, esta semana acerca de, estas 2 semanas hoy voy a hablar acerca de la salud financiera y la próxima semana voy a hablar acerca de la salud física. Hermanos, esas 2 cosas para mí son importantes porque aunque la Biblia, ¿verdad?, resalta más o nosotros pensamos que lo espiritual es lo primero y es cierto, pero estas 2 situaciones, hermanos, si realmente estamos bien espiritualmente, vamos a estar también bien en estas 2 áreas. Hermanos, créanme que a mí, ¿verdad?, yo como pastor, me preocupa estas situaciones en los hermanos. Cuando sé de alguien que está luchando por sus finanzas, realmente yo me preocupo porque digo, bueno, Señor, ayúdalo. Yo sé que hay muchas cosas que no podemos hacer si estamos pensando en que no podemos tal vez pagar los pagos, hacer esas cosas. Eso a veces nos impide hacer las cosas. Y el otro, por supuesto, ¿verdad?, es cuando alguien está enfermo o cuando alguien tiene una enfermedad recurrente de que siempre está ahí. Es la verdad, yo me siento mal y digo, Señor, ayúdalo. Entonces, hermanos, por esa razón en esta mañana voy a compartir esto. Yo sé que muchas de estas cosas que voy a hablar en esta mañana, ustedes ya las conocen, ustedes ya las saben. Pero es bueno, hermanos, que de vez en cuando nosotros podamos recordarlas. Así que yo te voy a pedir en esta mañana que pongas mucha atención porque en esta mañana mi tema es el plan de Dios, ¿verdad?, para la bendición financiera. Este es el plan de Dios. Ahora, Dios, hermanos, tiene promesas en su palabra para la bendición financiera, pero todas esas promesas tienen condiciones, o sea, tenemos que hacer algo. O sea que hay ciertos hábitos que debemos nosotros desarrollar si queremos la bendición de Dios en nuestras finanzas. Ahora, pero antes de entrar en eso, hermano, quiero dejar algo muy claro también, muy claro. Dios, hermanos, no nos dice en su palabra que Él quiere que todos seamos millonarios. O sea, Dios no dice que todos vamos a ser ricos. O sea, la Biblia no enseña eso. Hay algo que ustedes conocen que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Y básicamente lo que esa gente enseña es de que Dios quiere que todos seamos ricos, ¿verdad?, que todos seamos millonarios. Pero en la Biblia, hermanos, encontramos que Jesús no enseñó eso. Y ahorita lo vamos a ver. Podría yo decir que en la Biblia el Señor Jesús enseñó lo contrario. Así que entonces antes de mirar, hermanos, antes de mirar las promesas de Dios para la bendición financiera, quiero que tengamos en cuenta estas declaraciones del Señor Jesús. En primer lugar, en Lucas 12:15, Jesús dice lo siguiente: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, eso lo está diciendo el Señor Jesús. O sea, en otras palabras, el Señor dice, la vida no es solo un asunto de adquirir. O sea, no se trata solamente de quién muere con más pertenencias. O sea, Jesús no te puso en la tierra solo para acumular cosas. Hermanos, yo no sé si lo has pensado, pero las cosas más grandes en esta vida no son cosas. Tu valor y tus objetos de valor no son lo mismo. Tu patrimonio neto, gracias a lo que tú tienes, y tu valor no son lo mismo. O sea, no se trata de conseguir. La vida del hombre no consiste en lo que se adquiere. O sea que, por eso, hermanos, ojalá y nunca permitas que las cosas que el dinero puede comprar te impidan o roben las cosas que el dinero no pueden comprar. Luego, hermanos, en Lucas capítulo 15, Jesús dijo esto, en el versículo 9, empezando en el versículo 9, dice, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Y quiero que pongas atención en esa palabra, usen.
Si puedes, tienes un bosquejo, subraya esa palabra, usen. O sea que el dinero es algo que usas. O sea, no es algo que amas, no es algo que sirves, no es algo que idolatras, es algo que usas. Ahora dice aquí, verá, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. O sea, no tengo tiempo en esta mañana para entrar en detalle de esto, ¿verdad? Pero hemos hablado de esto antes. O sea, que lo que este versículo está diciendo, hermano, simplemente es que debes de utilizar parte de tu dinero para ayudar a la gente a llegar a Cristo. Para que cuando tú llegues al cielo, haya gente que diga, estoy aquí por ti. O sea, que la gente diga, tú ayudaste a construir el edificio de la iglesia, ayudaste a financiar un programa, compraste una Biblia, compraste un libro. O sea, utilizaste parte de tu dinero para difundir las buenas noticias, para difundir el evangelio. Entonces, como resultado de esto, yo estoy aquí. Por ejemplo, hermanos, ustedes que todos los que estamos cooperando, ¿verdad? En este caso para México, estas dos obras, pues están, ahorita ya estamos en la fase de construir la casa pastoral y todo eso. Entonces, mucha gente está viniendo al Señor o se está predicando ahí, familias, y esa gente, hermanos, puede decir, en algún momento tal vez ellos no tenían un lugar a donde ir, ¿verdad? En su vecindario, pero ahora pueden ir ahí y ser salvos y decir, estoy aquí, y que un día nosotros podamos, cuando lleguemos al cielo, puedan decir, estamos aquí, estamos en el Señor y morimos en el Señor y estamos en el cielo por ti. O sea, tú hiciste algo. Entonces, eso es lo que está hablando cuando dice que usemos nuestro dinero, ¿verdad? Para que cuando se acaben nuestras posesiones, estas gentes nos den la bienvenida en el hogar eterno. Entonces, de eso es lo que trata ese versículo, el versículo 9. Ahora el versículo 10, a partir del versículo 10, ahí Jesús nos da 4 pruebas sobre la administración del dinero. Dice en primer lugar el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea que Dios está mirando, si tú puedes manejar un poco, entonces te va a dar más. Dice, y el que en lo muy poco es injusto, dice, también en lo más es injusto. A veces escuchamos gente que dice, ¿verdad? Bueno, yo no doy mucho porque no tengo. Cuando tenga mucho voy a dar. ¿Quién sabe si lo hagas? O sea, si en lo poco realmente no das. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas que terminamos la serie de Filipenses, hablamos que esta iglesia de Filipenses era una de las iglesias más generosas que había, pero era una iglesia muy pobre? Entonces, por eso es que Pablo alaba a esta iglesia, porque aunque eran pobres, ellos dieron, ¿verdad? Y por eso hay promesas tremendas para ellos y para nosotros, si nosotros somos generosos. Pero dice ahí, verá, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Luego, en el versículo 11 está la segunda prueba. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, cuando dice riquezas injustas, se refiere a las riquezas mundanas, de las riquezas de este mundo. O sea, y está hablando aquí de la administración del dinero. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea que si no administras tu dinero, si estás en deuda todo el tiempo, si estás atrasado en tus pagos, si no estás ahorrando, si no estás diezmando, no estás haciendo las cosas que Dios te dice que hagas, entonces no estás invirtiendo sabiamente lo que Dios te da. O sea que si no estamos administrando bien nuestro dinero, si no hemos sido honrados en el uso del dinero, o sea, las riquezas mundanas, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas? O sea que otra vez, ¿verdad? Es decir, el dinero, como ustedes saben, es una prueba. Y Dios determina cómo nos va a bendecir en el cielo por la eternidad en función de cómo administramos lo que nos da aquí. Por eso dice, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y luego número 3, el verso 12 dice, y si con lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y otra vez, ya hemos dicho esto muchas veces, ¿verdad?
de que tú no eres dueño de nada en esta tierra. Todo es un préstamo. Dios es el dueño y te lo presta. Es un préstamo por alrededor de unos 80, 90 años. Ahora dices, no, pero es que es mío porque es mi casa. Y es bueno, sí está bien, pero cuando te vayas ya no es tuyo. O sea, se lo da a alguien más. Puede ser que sean tus hijos y todo, y no sé cómo lo van a administrar. Pero la verdad es que ya no es tuyo. O sea, que no era tuyo antes de que nacieras y no va a ser tuyo después de que te mueras. O sea, Él se lo va a prestar a otra persona. No es realmente tuyo. Todo es un préstamo. Dios dice, yo los estoy poniendo a prueba mientras estén aquí en la tierra para ver si son fieles con lo que les he prestado. Y luego número 4, el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y fíjate, nota que no dice no debes, dice no puedes servir. O sea que o sirves a Dios o sirves a las riquezas o al dinero. O sea, no puedes servir a ambos. Sirves a Dios y utilizas el dinero. Entonces, hermanos, en estos pasajes aprendemos dos verdades muy importantes, solamente en estos pasajes. La primera es que el dinero es una herramienta y es una prueba. O sea que el dinero es una herramienta y una prueba. Es una herramienta que se utiliza y es una prueba también. Ahora, ¿qué prueba el dinero? Bueno, Dios usa el dinero para probar tu gratitud. Dios usa el dinero para probar tu fe. Dios usa el dinero para probar tus prioridades. Dios usa el dinero para probar tus valores. Dios usa el dinero para probar cuán responsable y maduro eres. O sea que Dios usa el dinero para probar tu carácter también. O sea, es una muy buena prueba, una prueba muy importante. Y la segunda cosa que Dios dice aquí es que la administración del dinero es una disciplina espiritual. O sea que, como digo, a veces cuando hablamos de estos temas, no es muy espiritual, no, esto es muy espiritual, hermanos, muy espiritual esto. O sea que es mucho más importante de lo que te imaginas. Tú puedes pensar, bueno, solo tengo que manejar mi dinero de esta manera y entonces no estaré en deuda, o solo tengo que administrar mi dinero de esta forma y voy a vivir una vida más cómoda. O sea que no hay nada de malo con cualquiera de estas cosas, pero la administración de dinero es mucho más importante que eso. O sea, Dios la ve como una disciplina espiritual. Dios dice que si no eres fiel con las riquezas mundanas, ¿cómo te va a confiar las riquezas verdaderas tanto aquí como en el cielo? Ahora, hermanos, hay muchas cosas que la Biblia tiene que decir acerca de la administración del dinero. Hay muchos, cientos de versos. Alguien dijo, ¿verdad? Y es cierto, que Jesús habló más del dinero que de la oración. Jesús habló más del dinero que del cielo y el infierno. Fíjense, la mitad de las parábolas hablan del dinero. 1/3 de las parábolas tratan el tema de las inversiones. O sea que Jesús elogia a los inversionistas sabios y critica a los inversionistas imprudentes. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida es una prueba. La vida es una encomienda. Todo lo que vamos a hacer hoy, hermanos, es ver 8 hábitos para la bendición financiera. Dios dice que tiene estas promesas para nosotros. Dice, si tú haces esto, yo te bendeciré de esta manera. Pero quiero decirte algo, hermano, tenemos que hacerlos todos. Son 8, pero son muy importantes los 8. 8 hábitos financieros. O sea que vamos a tener que aprender, si no las conocemos, estas habilidades, si queremos la bendición financiera de Dios sobre nuestra vida. Entonces, 8 hábitos para la bendición financiera. Primer hábito, tengo que confiar en Dios como mi fuente y provisión. Tengo que confiar en Dios como mi fuente y provisión. ¿Qué significa eso, hermanos? Hermanos, esto es algo muy importante que ojalá entendamos. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que la fuente de tus ingresos no es tu trabajo. La fuente de tus ingresos es Dios. Él puede utilizar tu trabajo o un cierto trabajo o cualquier otra cosa, pero eso solamente es una herramienta.
A veces, hermanos, verá, a veces hay gente que se pone muy nerviosa cuando tal vez siente que lo van a despedir de un trabajo. Y bueno, uno ora pues por esta gente, ¿verdad? Pero como que si se queda sin el trabajo, se quedó sin nada. O sea que no, tienes que entender de que es solamente una vía por la cual te está bendiciendo, pero si se cierra un trabajo, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado, hermanos, a veces que tal vez ni tienes trabajo, ¿no? O no tienes esa fuente, ¿verdad? Y de alguna manera Dios te solucionó, Dios te proveyó. O sea que solamente es solamente es una herramienta, es un canal solamente ese trabajo, pero la fuente y la provisión es Dios. Yo di el otro día este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú abres la llave de tu casa, sale agua, pues tú no crees, ¿verdad?, que la fuente esté ahí. O sea que eso solamente es un canal por medio del cual viene el agua, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay depósitos gigantes. Tal vez nosotros vivimos en California, pues en el norte de California están los depósitos grandísimos, de ahí viene el agua. Entonces, si de alguna manera ya no sirve esa llave, pues de alguna otra manera viene el agua, porque esa llave no es la fuente. Entonces, quiero decirte, hermanos, tu trabajo no es tu proveedor, o sea, es tu canal. Si una llave se cierra, Dios puede abrir otra con la misma facilidad, porque Él es el proveedor. Ahora, no solo Dios es el proveedor de tu bendición financiera y la fuente de la misma, sino que Él es la seguridad, es la fuente de tu seguridad. O sea que si vas a tener seguridad, debes ponerla en algún lugar donde nunca te la puedan quitar. Puedes perder tu dinero, puedes perder tus ahorros, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu casa, puedes perder a las personas que amas. Lo único que nunca puedes perder es el amor incondicional de Dios. Así que te sugiero que pongas tu seguridad no en la cantidad que tal vez tienes en el banco, sino en cuánto Dios te ama, porque cualquier otra cosa se puede perder. Ahora, ¿cómo sabes cuando Dios no es tu seguridad? ¿Cómo sabes cuando Dios no es tu seguridad? Simplemente, o simple era, es que te preocupas. O sea, la preocupación es la luz de advertencia de que estás confiando en algo que no es Dios para tener seguridad para tu provisión. Fíjate lo que dice Romanos 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. O sea que Dios es el dueño y Dios te lo presta mientras estés aquí en la tierra. Deuteronomio 8:18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esta riqueza. Y como digo, ya muchos de ustedes saben esto, pero qué bueno que nosotros lo recordemos. Quiero decirte esto, que Dios quiere que tú seas un creador de riquezas. Dice aquí que te da el poder para producir esa riqueza. O sea, Dios quiere que nosotros seamos creadores de riqueza. O sea, es lo que dice la Biblia. Dios te puso en esta tierra y una de las cosas que tienes que hacer es producir riquezas. Tienes que crear riquezas. Hermanos, hay personas que crean riquezas y hay gente que solo las utiliza. Ahora mismo, hermanos, dice que nuestra cultura, bueno, yo creo que este tanto por ciento ya aumentó ahora, pero hace un tiempo, ¿verdad?, se decía que el 60% de los estadounidenses toman más de la economía de lo que realmente ponen en ella. Yo creo que ahorita el número el tanto por ciento es más grande todavía. O sea que hay más recaudadores que creadores. Y Dios dice: te doy la capacidad de crear riqueza. ¿Por qué, hermanos? Porque así es el camino de Dios en la economía. Fíjense, nunca vamos a sacar a las personas de la pobreza mediante la redistribución de la riqueza, solo a través de la creación de la riqueza. O sea que hay una gran diferencia. Redistribución de la riqueza es lo que se conoce como el socialismo. Y es lo que, ¿verdad?, es muy fácil, pues, ¿verdad?, de solamente que nos den y que nos den y que nos den. Pero la creación de la riqueza es cristianismo. O sea que Dios o sea que nunca vamos a salir o a sacar a las personas de la pobreza
mediante la retribución, o sea, nomás darles y darles, sino que hay que crear la riqueza, y ese es el cristianismo. Dios dice que la única manera de sacar a la gente de la pobreza es el empleo, o sea, crear puestos de trabajo. Nunca, hermanos, se puede dar a la gente el dinero suficiente, porque cuando se los das, lo usan y tienes que darles más. Ustedes saben eso que hemos vivido en estos últimos años, ¿verdad? Que a mucha gente, pues bueno, a la mayoría de nosotros pues nos dieron esos famosos cheques, ¿verdad? Y mucha gente que hizo con ellos, o sea, se los gastó y luego después ya no tenían. Entonces, hermanos, yo quiero que escribas esto si puedes por ahí. Escribe: Dios quiere que yo sea un creador de riquezas y un constructor de su reino. Dios quiere que yo sea un creador de riquezas y un constructor de su reino. O sea, no los confundas. Dios dice que Él quiere que seas Dios dice que Él quiere que seas un creador de riquezas, o sea, un generador de riquezas y un constructor de su reino. O sea, no constructor de riquezas, un constructor de su reino. O sea, que la Biblia dice que no acumules tesoros en la tierra. Así que, hermanos, Dios dice que quiere que seas un creador de riquezas. Dice, no quiero que seas un creador, o sea, quiero que seas un creador de riquezas y un constructor de su reino. Pero, hermanos, tenemos que mirar a Dios como nuestra fuente de provisión. Fíjate lo que dice en Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea que, hermanos, miren, Dios dice, quiero que tengas éxito en tu trabajo, pero tienes que estar comprometido conmigo. Tienes que confiar en mí como tu fuente y tu único suministro. O sea, cualquier cosa que quieras que Dios bendiga, tienes que ponerlo a Él en primer lugar. O sea, ¿quieres que Dios bendiga tu matrimonio? Pon primero a Dios en tu matrimonio. ¿Quieres que Dios bendiga tu trabajo? Pon a Dios en primer lugar en tu trabajo. ¿Quieres que Dios bendiga tu tiempo? Ponlo a Él en primer lugar. ¿Quieres que Dios bendiga tu salud? Pon a Dios en primer lugar. Entonces, confía en Dios como tu fuente y provisión. Ese es el primer hábito. Hábito número 2. Tengo que hacer mi trabajo ahora como un acto de adoración. Tengo que hacer mi trabajo como un acto de adoración. Si quiero la bendición financiera, hermanos, de Dios en mi vida, tengo que hacer mi trabajo, o sea, todo lo que estoy haciendo como un acto de adoración. O sea, que no importa lo que tú hagas, Dios dice que es un acto de adoración. Fíjate, Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. O sea, ¿qué es lo que significa esto, hermano? Esto significa que tu jefe no es realmente tu jefe. Él puede ser tu supervisor, pero tu jefe es realmente Dios. O sea que lo que estás haciendo, tienes que hacerlo como si estuvieras trabajando para el Señor. No importa lo que tú hagas. O sea, y si lo estás haciendo como para el Señor, vas a hacer un mejor trabajo. Así que tu estándar de excelencia sube. No importa lo que estés haciendo. Tú dices, por ejemplo, Señor, mira, estoy haciendo esto, no sé qué es lo que tú hagas. Tal vez estoy levantando basura, tal vez estoy tratando con un cliente, estoy construyendo, ¿verdad? esta barda, estoy entregando este pedido. O sea, todo, hermano, todo, Señor, lo estoy haciendo como si lo estuviera haciendo para ti, Señor. O sea, cada acto de trabajo puede ser un acto de adoración. O sea, que no hay nada que puedas decir de un trabajo legítimo que no se puede hacer para la gloria de Dios. O sea, haga lo que hagas, hazlo con todo tu corazón. Ahora, déjame decirte esto. Quizás haya personas, ¿verdad?, cuyo corazón no está en su trabajo. Y tal vez no lo estás haciendo con entusiasmo ese trabajo. Entonces, si eso pasa, entonces estás en el trabajo equivocado. O sea que si usted no puede hacer lo que hace con todo su corazón, entonces necesita usted cambiar de trabajo, porque tiene que hacerse como un acto de adoración. Tercer hábito,
Estoy hablando de 8 hábitos para la bendición financiera. Confiar en Dios como mi fuente y provisión. Hacer mi trabajo como un acto de oración. Número 3, ahora tengo que manejar ahora mis finanzas con sabiduría. Manejar mis finanzas con sabiduría. O sea, si deseamos la bendición de Dios, la bendición financiera de Dios en nuestra vida, si queremos salir de deudas, ser financieramente libres, vamos a tener que manejar nuestras finanzas con sabiduría. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, manteniendo un registro. Y ese es el principio, hermanos, de la contabilidad. Eso significa que, y yo sé que no es fácil esto, ¿verdad? Pero significa que lo tenemos que escribir. Tenemos que tener un seguimiento de nuestras finanzas. Y tal vez alguien en esta mañana diga, no, pero es que eso es muy complicado, no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, ¿tiene usted tiempo para preocuparse? Si usted pusiera más atención en esto, tendría menos tiempo para preocuparse. Fíjese lo que dice Proverbios 27. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Ahora, hermanos, ¿por qué dice aquí rebaños? Porque cuando se escribió la Biblia, hermanos, toda la riqueza estaba ligada con el ganado. O sea, podría decir fácilmente que eran quién era rico en tiempos de la Biblia. O sea, si tenían gran cantidad de vacas, gran cantidad de ovejas, gran cantidad de cabras, o sea, si tenían eso, eran ricos. O sea, si no tenían esos animales, pues eran pobres. O sea, no había bancos, no había otra manera de hacer negocio. La riqueza de todo el mundo estaba ligada a los animales que tuvieran. Así cuando aquí dice asegúrate de saber cómo están tus rebaños, lo que quiere decir o lo que indica es para nosotros es ve cómo están tus intereses comerciales, o sea, cómo están tus finanzas. De aquí entendemos, hermanos, que las riquezas pueden desaparecer rápidamente. Nosotros podemos decir, bueno, ¿a dónde se fue todo? O sea, cada vez que usted dice, yo no sé a dónde va mi dinero, muchos hemos escuchado eso, es que yo no sé a dónde se va mi dinero. Bueno, eso significa que no estás manteniendo un buen registro. Tienes que saber cuánto ganas, cuánto debes, la manera en que gastas tu dinero. Tienes que mantener un buen registro. Fíjate lo que dice 1 Corintios 16. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. ¿Verdad? Ahora, este versículo se refiere primordialmente a la planificación del diezmo, pero no es por eso que yo lo puse ahí. Lo puse ahí porque quiero que subrayen la frase aparte y guarde. Cada uno de ustedes aparte y guarde. O sea que no se puede apartar para lo que queramos sin mantener un buen registro. No se puede apartar para cualquier cosa si no sabes lo que tienes y a dónde va. Tenemos que mantener un buen registro. Número 4, tenemos que devolver a Dios ahora lo que le pertenece. Devolver a Dios lo que le pertenece. Y aquí no voy a pasar mucho tiempo porque esto se refiere al diezmo, ¿verdad? Y esto ya lo sabemos nosotros. Ya la mayoría conocemos este principio. Y la mayoría de ustedes diezman en la iglesia, o sea que no va a pasar mucho tiempo. Pero el diezmo, ustedes saben que significa dar el 10%, o es el 10% que le corresponde a Dios, ¿verdad? Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Ahora, tal vez, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, ¿por qué dice que hay que dar el 10%? ¿Por qué es el 10%? Bueno, yo no sé, ¿verdad? ¿Por qué dice que es el 10%? Dios pudo haber dicho el 5%, o tal vez el 20% o el 90%, pero dijo el 10%. O sea que el punto, hermanos, es que Dios, y esto es muy importante aquí, el punto es que Dios no necesita mi dinero. Él solo quiere lo que eso representa, y representa mi vida. Ahora, pero el diezmo hace 3 cosas, hermanos. Hace 3 cosas. En primer lugar, es una declaración de gratitud. O sea que yo digo, Dios, yo no tendría nada si no fuera por ti. En segundo lugar, es una declaración de prioridad.
Dios, tú eres el primero en mi vida, te daré la primera parte de mi dinero. Y en tercer lugar es una declaración de fe. Dios, yo creo que tú vas a mantener tu promesa de que si te pongo a ti primero, tú te encargarás de todas mis necesidades. Por lo tanto, hermanos, es por gratitud, es prioridad y es fe. En Malaquías 3:10, un versículo que ustedes conocen, dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes la bendición hasta que sobreabunde. O sea que hay una tremenda promesa al hacer esto. Entonces, otra vez, ¿verdad? Hablando de hábitos para la bendición financiera. Tengo que confiar en Dios como mi fuente de provisión, hacer mi trabajo como un acto de adoración, manejar mis finanzas con sabiduría, devolver a Dios lo que le pertenece. Número 5. Ahora debo ahorrar e invertir para el futuro. Hermanos, debemos hacer esto si deseamos la bendición de Dios en nuestra vida. La Biblia llama sabio o listo al que hace esto. Dice Proverbios 21:20. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Hermanos, se dice que el japonés promedio ahorra el 25% de sus ingresos. El europeo promedio ahorra el 18% de sus ingresos. Pero hay una encuesta muy interesante, hermanos, que dice que en los últimos años, aquí en Estados Unidos, la persona promedio gasta más, como el 1% más de lo que gana. O sea que, y yo creo que a veces más de eso. O sea que no ahorra nada, sino que gasta más de lo que gana. Y es por eso, hermanos, que a veces, como ustedes saben que ahorita hay mucha gente que está muy preocupada porque dicen va a venir una recesión, ¿verdad? Tantas cosas están pasando. ¿Y saben por qué la gente está preocupada por la recesión? Porque no tienen nada ahorrado. No tienen nada ahorrado. Entonces, hay una pregunta que nos ayudará a aumentar nuestra capacidad de ahorrar. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Realmente necesito esto? O sea, si vamos a comprar algo, ¿podría poner este dinero en el banco o guardarlo? ¿O realmente necesito esto que voy a comprar? Hermanos, sabemos esto, ¿verdad? Cuando ahorramos, nuestro dinero está trabajando para nosotros. O sea, cada vez que usted ahorra, cada vez que invierte, usted está haciendo que su dinero trabaje para usted. El dinero debe trabajar para usted, no usted para su dinero. La Biblia dice que el ahorro y la inversión son signos de sabiduría. Proverbios 13:11 dice: el dinero mal habido se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Ahora, hermanos, la mayoría o la razón por la que la mayoría de las personas no ahorran es, número 1, porque lo gastan todo. Y número 2, porque no creen que sea tan importante. Dice aquí, verá, que el dinero ahorrado poco a poco va creciendo. O sea que no es lo mucho que tú ahorres, lo que importa es la constancia, o sea, hacerlo cada semana. Ahora, hay mucha gente, verá, que dice: no puedo yo ahorrar mucho, no puedo guardar mucho. Bueno, ¿cuánto puedes ahorrar? Comienza a ahorrar cada semana y si eres constante, poco a poco va a crecer eso. Si usted guarda un poco a la vez, todo eso se va a sumar. Dice aquí poco a poco, el dinero ahorrado poco a poco va creciendo. Hermano, yo creo que si Dios, hermano, dice estas cosas, es porque podemos hacerlo de alguna manera. A mí me costó mucho esto, créame, hermano. Yo no estoy diciendo esto porque yo soy un experto en finanzas o porque siempre yo hice esto. Pero yo siempre lo he dicho, hermanos, qué bueno que uno en algún momento aprende estas cosas. Y claro, ¿verdad? A veces se tiene que caer y se tiene que golpear mucho para aprender eso.
Pero ya que uno lo aprende, ¿verdad? Yo digo, yo no quiero que esto le pase a la gente, especialmente aquellos que empiezan, ¿verdad? Tal vez empiezan en sus trabajos, o empiezan pues a tener sus primeros ingresos, y que usted pueda pensar y hacer las cosas de manera diferente. Yo no siempre hice las cosas bien, pero gracias a Dios que a tiempo yo pude pensar esto y dar, como quien dice, una vuelta total, y entonces ahora puedo ver, ¿verdad?, que esto es una bendición. Como dije hace un momento, ustedes saben, en estos años nos han mandado cheques, esos famosos estímulos, ¿verdad? Y hay mucha gente que pues nada más venía el cheque y se lo gastaba en todo, ¿verdad? Yo le decía, veíamos, ¿verdad?, ahí en donde vivimos, en los containers, ¿verdad?, cartones esos de televisiones nuevas, ¿verdad?, que compraban televisión, ahí estaban, o sea que apenas si recibían el dinero, luego a comprarlo y a gastarlo. Pero ya sabiendo esto, ¿verdad?, nosotros, Irma y yo dijimos, bueno, vamos a ahorrar esto, y ahorramos todo lo que pudimos, hermanos, y en este tiempo yo tenía que terminar de pagar mi camioneta, y bueno, lo pagué todo, y luego salimos de toda deuda que teníamos, nosotros no debemos nada ahorita. Y les voy a decir algo, hermanos, ahora que tuvimos el asunto del piso, no le voy a decir cuánto dimos, pero dimos perdón, hermano, pero tengo que decirlo, ¿verdad?, porque esto es para testimonio. Dimos una buena ofrenda para esto que se tenía que hacer. Pero si uno no tiene nada ahorrado, no puede hacer nada, porque ¿de dónde usted va a sacar? Entonces, vuelvo a repetir, hermano, dice aquí, el dinero ahorrado poco a poco, si usted lo hace, hermano, va a ir creciendo. Y vuelvo a repetir, mucha gente dice, no puedo guardar mucho, pero lo que usted pueda ahorrar, si lo hace constantemente, Dios lo va a bendecir y todo se va a sumar. Fíjense, Proverbios 24-27 dice, prepara primero tus faenas del cultivo y ten listos tus campos para la siembra, después de eso construye tu casa. O sea, este es uno de los muchos principios financieros que Salomón da en el libro de Proverbios. ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo que cuando tengas algunos ingresos, no los gastes en cosas que no necesites. Él dice, hay que reinvertirlo, hacer que el dinero trabaje para nosotros en lugar de gastarlo en lujos. Sexto hábito para la bendición financiera: tengo que elaborar un plan para salir de deudas. Elaborar un plan para salir de deudas. Usted puede trabajar en esto y ponerte esto tal vez como un objetivo. Hermano, qué importante sería, ¿verdad?, que usted pudiera, si tiene muchas deudas, pues pudiera salir de sus deudas. Yo sé que lógicamente, ¿verdad?, por ejemplo, usted tiene una casa y la está pagando, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es como una inversión, pero que usted pueda salir, hermano, de sus deudas y pueda usted estar bien. Ahora, algunos tal vez es posible que salgan más rápido de deuda, otros tal vez duren un poco más, ¿verdad? Pero qué bueno es que pueda salir de deudas. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque no tienes idea de lo bien que se siente realmente estar libre de deudas. Decir que no le debes a nadie, hermanos, eso se siente bien, o sea, uno está bien tranquilo, ¿verdad? Ahora, además de eso, hermanos, Dios te quiere libre de deudas para que pueda decirte qué hacer en tu vida. Porque fíjense, hermanos, algunos de ustedes, si Dios les dijera que hicieran algo, tal vez, que alguna cosa que Dios los mandara, tal vez no podrían, porque muchos están en tal esclavitud financiera que no podrían tal vez moverse si tuvieran que hacerlo. Entonces, por eso es que Dios quiere que salgamos de esto. La Biblia, fíjate lo que dice en Romanos 13:8, no tengan deudas pendientes con nadie. Ahora fíjate, yo quiero que te fijes lo que dice ahí. Dice no dice no tengan deudas con nadie, sino que dice no tengan deudas pendientes. Dice, ¿qué significa eso, hermanos, de deuda pendiente? Fíjense, esto es algo interesante. Significa, hermanos, que solo a veces pagamos el mínimo, ¿verdad?, de algo, de esa deuda. Entonces, si tú solamente estás pagando el mínimo de tu tarjeta,
tú estás dejando una deuda pendiente. O sea que, como vuelvo a repetir, hay deudas, ¿verdad?, que son muy grandes, tu casa o tal vez tu carro. Bueno, eso es una cosa, ¿verdad? Pero vas ahí. Pero cuando estás en una deuda que solamente pagas el mínimo, tú estás dejando ahí esa deuda pendiente. Entonces es necesario elaborar un plan para salir de deudas. Número 7, y aquí también es algo importante, tienes que establecer un presupuesto. Vuelvo a repetir, hermanos, estoy hablando acerca de 8 hábitos financieros que Dios nos dice que tenemos que hacer para que podamos ser bendecidos en esta área. Tienes que establecer un presupuesto. Ahora, ¿qué es un presupuesto? Lo he dicho muchas veces. Un presupuesto es simplemente un plan de cómo gastar el dinero. Eso es un presupuesto. Un presupuesto es hablar con tu dinero y decirle dónde quieres que vaya, en vez de preguntarte a dónde se fue. Usted dice, yo quiero que esto vaya para acá, que esto vaya para allá, a mis ahorros quiero que esto se vaya al Señor. O sea que usted es lo que organiza eso. La Biblia dice que necesitamos un plan. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados, está hablando del presupuesto, y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Fíjese, dice, pero los atajos tomados a la carrera. ¿De qué está hablando aquí? O sea, dice que si usted actúa demasiado rápido, siempre va a estar en deuda. Usted nunca va a tener suficiente dinero. Ahora, ¿qué significa actuar demasiado rápido? Está hablando aquí, hermanos, acerca de lo que llamamos compras impulsivas. O sea, comprar cosas que no se basan en la razón, o sea, se basan en la pura emoción. Y hermanos, los vendedores saben que hay una palabra que nos hará actuar con demasiada rapidez. ¿Sabe cuál es esa palabra, hermanos? Es la palabra promoción. Promoción. ¿Lo necesitas? No. ¿Es algo que te hace falta? No. Pero estaba en promoción, ¿verdad? Y tú, eso hace que compremos impulsivamente. Si usted actúa demasiado rápido, usted nunca tendrá lo suficiente. ¿Cuál es el antídoto para las compras impulsivas? El presupuesto. Porque usted dice, bueno, tengo un presupuesto y no me puedo salir de eso. Fíjese, Proverbios 21:20, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Y quizás para algunos, hermanos, esta sea toda la verdad que necesitamos. No es necesario ningún sermón más esa palabra, pero el necio todo lo despilfarra. Dios dice, no, necesitamos planificar nuestros gastos, necesitamos presupuestar nuestros gastos. Y por último, hermanos, confiar en Dios como mi fuente y provisión, hacer mi trabajo como un acto de adoración, manejar mis finanzas con sabiduría, devolver a Dios lo que le pertenece, ahorrar e invertir para el futuro, elaborar un plan para salir de deudas, establecer un presupuesto y, en último lugar, debo disfrutar ahora lo que tengo. Bueno, si quiero que Dios bendiga mis finanzas, tengo que disfrutar lo que tengo. Este es uno de los principales problemas, hermanos, para mucha gente. No disfrutan lo que tienen. Algunos están tan ocupados que no tienen tiempo de disfrutar lo que tienen. Eclesiastés 6 dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Hermanos, hasta que aprendas esta verdad, nunca vas a empezar a ahorrar. Es mejor estar satisfecho con lo que tienes que estar siempre queriendo algo más. Cuando siempre estás queriendo algo más, te involucras cada vez más. Tenemos que obtener el más reciente modelo, tenemos que obtener lo último que está de moda, ¿verdad? El otro día un hermano me decía, hace un tiempo, ¿verdad? Un hermano, ¿verdad? Me dijo, oiga, dice, usted de seguro tiene el teléfono más nuevo, ¿verdad? Le digo, no, hermano, es un 7, ¿verdad? 7 Plus.
ahora sí ya tengo el otro, ¿verdad? Pero en ese tiempo no tenía ese. Y lo cambié porque pues es que ese ya estaba la verdad, y luego también tenía que cambiarlo Irma, y ese de Irma ya estaba todo bien. Pero yo duré años con ese, pero yo necesitaba otro. Pero bueno, ya lo cambié, ¿verdad? Pude hacerlo, lo pude hacer. Pero mucha gente que siempre quiere lo nuevo y eso, y si no tiene, ¿verdad? Es que tengo que tener esto, tengo que tener aquello. Entonces se meten en deuda. Entonces es mejor satisfechos con lo que tenemos que estar siempre queriendo algo más. Y a veces estamos tan ocupados adquiriendo cosas que no tenemos tiempo, ¿verdad?, para otras cosas. Hay padres que están tan ocupados obteniendo cosas que no tienen tiempo para sus hijos, ¿verdad? Y como hemos dicho muchas veces, lo que los niños no necesitan cosas, necesitan atención. Fíjense, 1 Timoteo 6:18 dice: diles que usen su dinero para hacer el bien, deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Hermanos, este es el plan de Dios para nuestra bendición financiera. Dios dice: si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Hermano, quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Puede Dios confiar en ti? O sea, tus finanzas demuestran que sabes cómo manejar el dinero de acuerdo a la manera bíblica. O sea, de lo que estamos hablando aquí, hermano, lo que estoy diciendo es que si quieres la bendición de Dios, tienes que hacer exactamente lo contrario a nuestra cultura. O sea, que esto te estoy hablando en esta mañana es ir en contra de lo que la cultura enseña. Hermanos, por todo en la sociedad te dice, te enseña, todo lo que te dice, te enseña, te muestra, es que el dinero se va, ¿verdad?, tan pronto como lo obtienes. Y de hecho, ¿verdad?, hay muchas personas que gastan más de lo que tienen. Si no tienes, ponlo de tarjeta de crédito, cárgalo esto. Y entonces esa es la manera como la cultura, ¿verdad?, nos influencia. Entonces ahí en sus bosquejos, hermanos, hay 2 columnas, si tienes un bosquejo. Una de ellas es lo que hace la mayoría de la gente, y la otra columna es lo que Dios bendice. Y vamos a ver, fíjate, esto es lo que enseña la cultura. Es de un lado. Tan pronto como obtienes el dinero, lo primero que haces es la gente lo gasta, ¿verdad? Buscan en qué gastarlo. Luego después, ya que se lo gastaron, entonces se preocupan porque dicen: ahora qué voy a hacer. Entonces la segunda cosa es preocuparse. Y luego después, si pueden, ¿verdad?, pagan sus deudas. Y luego después, número 4, si les es posible, entonces ahorran. Y por último, si les queda algo, pues entonces dan. Eso es lo que la cultura enseña. Pero luego en la otra columna está lo que Dios dice, o sea, que lo que Dios bendice. En primer lugar, dedico a Dios lo que gano. Dios, todo es tuyo, eres mi fuente, eres mi seguridad, dedícaselo a Dios. Luego, en segundo lugar, le doy a Dios el diezmo, el primer 10%, porque estoy confiando de que Él hará que el 90% que me resta se multiplique. Es una declaración de fe, diezmar. Luego, en tercer lugar, ahorro e invierto. Luego, en cuarto lugar, establezco un plan de pagos. Y luego, en quinto lugar, disfruto lo que tengo. Hermano, permíteme decirte esto para terminar. Hermano, no tienes ni idea de cómo Dios te quiere bendecir si tú haces las cosas a su manera. No tienes ni idea de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que confiar en Dios, en tus finanzas. O sea que, ¿voy a hacerlo a mi manera o voy a hacerlo a la manera de Dios? De verdad quiero la bendición de Dios sobre mi vida en esta área. Tenemos que poner en práctica, hermanos, estos 8 hábitos. Déjenme leerles, hermanos, el último verso de nuestro bosquejo en esta mañana. Son palabras del Señor Jesús. Fíjense en Mateo
6 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea que esa es la promesa de Dios. Pero luego viene la condición. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como dije al principio, hermanos, esto es algo espiritual, hermanos. Esto es más espiritual de lo que ustedes imaginan. Y hermanos, como dije también, yo me siento mal, de veras, cuando veo que alguien está luchando en esta área de finanzas. Y la semana que entra vamos a hablar acerca de la salud física. También me siento mal cuando alguien está luchando así. Pero hermanos, nosotros tenemos las instrucciones de Dios. Y Dios dice: si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Yo no estoy diciendo, como dije al principio, ¿verdad? La Biblia no dice que todos vamos a ser millonarios. A lo mejor aquí dentro en nosotros sale alguien que es millonario, que está bien, ¿verdad? Pero la Biblia no te promete eso. Pero sí te va a dar Dios lo que necesitas. Y Dios te va a bendecir a veces mucho más de lo que tengas. Y vas a estar tranquilo, vas a estar contento, vas a estar bien, vas a poder dormir bien. Yo quiero en esta mañana, hermanos, orar en este día por aquellos que dicen: yo quiero seguir el plan financiero de Dios. Si tú dices: hermano, yo quiero seguir el plan financiero de Dios, yo quiero orar por ti en esta mañana. Mientras cantamos, si tú quieres pasar, ¿verdad? Yo quisiera orar por ti. Yo no sé cómo están tus finanzas, pero Dios quiere bendecirte en esta área. Si tú quieres que yo ore por ti, yo te voy a decir que pases y vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Nuévame, Señor, gracias, Padre, Señor, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Ya no quiero Esta mañana, oh Dios, igual. te doy gracias, Señor, por mis hermanos, oh Dios, que han escuchado, Señor, tu palabra y que dicen: yo quiero la bendición, Señor, en mi vida, la bendición financiera de Dios sobre mi vida. Esta mañana yo pongo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, los que pasaron, los que están en sus lugares, pero que dicen: yo quiero esa bendición sobre mi vida. Yo te pido, Señor, que tú, Dios mío, veas sus corazones y que, Dios mío, si ellos, Señor, no han hecho ninguno de estos hábitos, que ellos, Dios mío, los empiecen a hacer, Señor. Empiecen, Dios mío, Señor, a que estos hábitos sean parte, Señor, de su vida. Porque, Dios mío, es la manera como tú, Señor, nos quieres bendecir, Padre. Es la manera, Señor, como tú quieres bendecirnos. Señor, yo sé que podemos hacer muchas cosas más, Señor, si estamos libres de deudas. Si estamos, Señor, siguiendo los principios tuyos, Señor, los principios que hay en tu palabra, podemos hacer muchas cosas más, Señor. Podemos estar tranquilos, podemos ayudar a mucha gente, Señor. Podemos, Señor, ser esos constructores de tu reino, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que bendigas las manos de cada uno de mis hermanos, Señor, en sus trabajos. Aquellos, Señor, que tienen que el día de mañana salir a trabajar, que tienen que cerrar algún negocio, que tienen que hacer alguna cosa, yo te pido que estés con ellos, Señor. Que ellos, Dios mío, puedan, Señor, poner estas cosas en tus manos, Señor. Y Dios mío, te pido que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Señor. Lo que hagan, Dios mío, lo que hagan, Señor, lo que hagan, Señor, el día de mañana, Dios mío, que tu bendición sea sobre de ellos, Padre. Y Señor, que, Dios mío, cada uno de estos hábitos es importante que hagamos estos 8 hábitos. Si en alguno de ellos hemos fallado más, Señor, ayúdanos, Padre, para implementarlos en nuestra vida
y que, Señor, podamos, Dios mío, disfrutar de la bendición tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias. Tu palabra nos dice, Señor, ahí en 3 de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, que nuestra bendición económica, Señor, siempre esté en proporción a nuestra bendición espiritual. Que así como prospera nuestra alma, podamos prosperar también, Señor, en las demás cosas. Dios mío, si en esta mañana tal vez alguien reconoce que no ha prosperado en esta área porque su alma no está bien, que pueda ponerse a cuentas contigo, Señor. Y Dios mío, que pueda confesarte a ti, Señor, ayúdame. Yo quiero decidirme, Señor, a hacer las cosas como tú quieres que yo las haga, Señor. Y Dios mío, gracias porque tú me vas a bendecir. Gracias, Padre. Señor, estamos llamados a hacer cosas grandes, Señor. Y tú, yo creo que en esta iglesia quieres que avancemos, Señor, y hagamos muchas más cosas. Pero Dios mío, a veces, Señor, no podemos, Señor, si hay gente que está luchando en esta área, Padre. Y Señor, si son hijos tuyos, Dios mío, tú quieres la bendición para cada uno de ellos, Señor. Pero tenemos que nosotros obedecer tus mandatos, tenemos que seguir tus principios. Ayúdanos, Padre. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana que está en el área laboral, Señor. Ayúdalos en sus finanzas, Padre, y que, Dios mío, podamos ser un buen testimonio a todos los que nos rodean, Señor. Gracias, Señor, que podamos hacer muchísimas cosas más, tanto en el edificio, Señor, aquí en la iglesia, como fuera, Dios mío, que podamos bendecir a mucha gente, que podamos, Señor, extendernos en otros lugares, construyendo tal vez más iglesias, más lugares de adoración. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sobre todo, Señor, que mis hermanos puedan tener paz, Señor, que sus finanzas estén, Señor, controladas, Dios mío, y que te demos gloria a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Una vez más, bendice sus manos, Señor, en esta semana. Bendice sus manos, Padre Celestial. Que la bendición tuya sea sobre de ellos, Padre, y todo lo que hacen, ellos puedan, Señor, hacerlo como que lo están haciendo para ti, Padre. Gracias, 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 Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Aleluya.